Muy buenos días, mis amados hermanos. Estamos una vez más meditando en el Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios. Les invito a dar gracias. Padre bueno, damos gracias por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Suplicamos que en este día tu gracia sobreabunde en cada uno de los que con corazón sincero invocan tu santo nombre. Bendíceles y guárdales. Susténtales en todo cuanto se requiera, tanto espiritual como físicamente, Señor. Que no falte ni el alimento material ni el alimento espiritual, de tal manera que cada uno encuentre en ti la plenitud de todo lo que requiere en esta vida. Rogamos esta gracia, confiando que así será, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, amigos, seguimos meditando, reflexionando, conociendo un poco más sobre los evangelios. Hoy iniciamos la reflexión en el Evangelio según San Lucas. Estamos en introducciones a los evangelios. Hablemos de San Lucas. Lucas y su comunidad. La comunidad a la que Lucas dirige su evangelio pertenece a la segunda generación cristiana y vive inmersa en el contexto cultural y político del Imperio Romano. Es una situación nueva en la que se plantean nuevos problemas y aparecen nuevas perspectivas. El evangelista Lucas intenta responder a ellas volviendo a contar la peripecia histórica de Jesús y de la iglesia naciente. Quiero compartirles, muchos tal vez ya lo saben, pero a lo mejor algunos no, que Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y también del libro de Hechos. De hecho, valga la redundancia, en el inicio, Lucas y Hechos eran un solo libro. Los autores sagrados, en este caso Lucas, escribió de corrido estos dos libros. Pero los biblistas, a la hora de que se hicieron las traducciones, los separaron y dejaron a Lucas con los evangelios y pusieron a Hechos aparte, como un género distinto. Bueno, entonces, teniendo esto en mente, vamos a continuar. En esta situación nueva, entonces, la meta última de la obra de Lucas en 2 volúmenes, como hemos dicho, Lucas Hechos, son los extremos del mundo. Ahí se nos habla, por ejemplo, en Lucas 24:47, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En todas las naciones, escuche bien, comenzando desde Jerusalén. Con esto cierra, digamos, Lucas, y lo que es el Evangelio. Vuelvo a repetir, antes era un solo libro, pero vean la conexión inmediata que se abre en Hechos 1:8. Dice allí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, antes de ascender a los cielos, dejó encomendado esto, y en la resurrección, de acuerdo a lo que leímos en Lucas 24:47, también dejó esta encomienda a sus discípulos. Así que podemos decir que la meta última de Lucas, revelada en estos 2 volúmenes, tanto del Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, son los extremos del mundo. Hasta allí ha de predicarse el Evangelio de Jesucristo. Fecha de composición. Pues el autor del Evangelio de Lucas vivió en la segunda mitad del siglo I y compuso su obra más o menos entre los años 80 y 90 después de Cristo. Es lo que podemos mencionar. En cuanto al mensaje de Lucas, Lucas intentó responder a la situación que vivía su comunidad desde el ministerio de esa entrega de Jesús en la cruz del Calvario, aclarando cuál era el sentido de la historia y qué papel juega Jesús en ella. También nos revela cómo debe ser la vida cotidiana de los discípulos.
Desde la perspectiva de Lucas, la historia no es solo una sucesión de acontecimientos, sino que es el espacio donde se realiza el plan de Dios. Así que Lucas, como un historiador, conecta perfectamente los acontecimientos tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento y nos revela entonces que todo esto estaba en consonancia de manera perfecta con el plan de Dios, el cual se cumplió al pie de la letra. Ahora, ¿en qué consiste este plan para Lucas? Consiste en salvar a los hombres. Lucas 1:47, versos 51 al 55, luego versos 68 al 79, y Lucas 2:11 nos van a especificar de manera contundente que el plan de Dios consiste en salvar a los hombres. Y por eso la historia puede entenderse como la historia de la salvación. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento podemos resumirlo en esta palabra como la historia de la salvación del hombre en ese amor inmenso de Dios. Lucas quiere hacer ver el alcance universal de la salvación divina y subrayar que la salvación de Dios está en Jesús y no en Roma. Cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, estaba contraponiendo a lo que se conocía en aquel entonces como la Pax Romana. Roma había dado paz a todo su territorio, en tanto estaba gobernando. Cada lugar que conquistaba imponía gobernantes y dejaba destacamentos militares, si había sublevación o alguna cosa parecida, y erradicó a los bandidos en el camino, etc. Y eso es lo que se llamaba la Pax Romana, pero evidentemente era una paz impuesta por las armas. Lucas quiere contrastar que esa paz que Roma da no se puede comparar en nada, porque la paz que Dios da es una paz distinta. Así que la salvación de Dios está en Jesús y no en Roma. En esta historia de la salvación, Lucas distingue tres fases. Primero, el tiempo de la preparación, refiriéndose a Israel. El centro del tiempo, refiriéndose a ese Jesús histórico, verbo encarnado, que así lo llama Juan. Y el tiempo de la misión, que es la iglesia, donde el tiempo de la efusión del Espíritu y la iglesia que comienza su tarea de ir hasta lo último de la tierra. Es el tiempo que nos toca a nosotros, por decirlo de una manera, el tercer tiempo que Lucas llama el tiempo de la iglesia. Entonces, como hemos visto, esto es interesante que usted lo pueda reconocer en el Evangelio de Lucas. Va a marcar estos tiempos o dispensaciones. La primera es la preparación de Israel, el centro del tiempo, que sería Jesús, y el tiempo final, que es de la iglesia, que es justamente el tiempo también que corresponde al tiempo escatológico, la segunda venida de Cristo. Así que la iglesia debe estar preparada para ese encuentro. Hasta aquí dejamos el Evangelio de Lucas. Cuando usted lo lea puede tratar de encontrar estos elementos que estamos mencionando y ya usted va dándole sentido a la lectura. Ahora pasemos al Evangelio de Juan. Juan y su comunidad. Los cristianos a los que se dirige este Evangelio vivían una situación difícil y compleja. La propia historia de la comunidad había pasado por diversas etapas en las que distintos grupos y tendencias habían provocado polémicas internas que originaron tensiones y divisiones. Habían discípulos de Juan el Bautista a los que el evangelista tiene que explicar la superioridad de Jesús sobre Juan, y eso lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versos 19 al 34. Ahí el evangelista va a explicar la superioridad de Jesús. Otros no podían aceptar que Jesús fuera el Hijo de Dios. Capítulo 10, versos 33 al 38, porque no creían que Jesús hubiese sido el Verbo encarnado. No podían concebir esta parte. Recuerden que muchos judíos no reconocieron a Jesús como tal, pero también habían otros tantos que no podían aceptar que Él se hubiera hecho hombre. Si no creían que era el Hijo de Dios, mucho menos que se hubiera hecho hombre. Y eso lo vemos en
segunda carta de Juan, mismo autor, segundo de Juan, en el versículo 7. Ahí se va a declarar esta parte de que Dios se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros, pero así como era verdaderamente hijo de Dios, era también verdaderamente hombre. Estas cosas son las que va a refutar Juan en su evangelio, que costaba mucho. Recordemos que ya hablamos de una cultura helénica, y el helenismo está caracterizado por esta visión dualista de la vida, donde lo espiritual tiene más valor y la carne o lo carnal es despreciado. En la carne está toda la corrupción humana, mientras que en el espíritu radican las virtudes según esta cosmovisión dualista del mundo. Pero así es como lo veían los griegos y es la cultura de este tiempo. Pensar que lo divino tome la carne corrupta era algo que era locura para los griegos, para los romanos o los de la cultura helénica. Por otro lado, habían quienes no podían aceptar que hubiera muerto tampoco, que Jesús hubiera muerto en la cruz. Eso tampoco podían aceptarlo, les costaba mucho trabajo. ¿Cómo es posible que un Mesías, un rey que esperaban, muriera en la cruz del Calvario? Eso lo vemos en 1 Juan 5:6. Estamos conectando el Evangelio de Juan con las cartas de Juan también, 1 y 2 y 3 de Juan. Recuerde usted que él escribió estas cartas también. Puede conectarlas para darse cuenta acerca del pensamiento de la gente y el contexto en el cual está escribiendo o a la cual se dirige esta carta de Juan. Las fechas de composición de este escrito suele fijarse en los últimos años del siglo I después de Cristo. El mensaje de Juan. El Evangelio de Juan es una respuesta a la situación que vive su comunidad. A la polémica sobre la divinidad y humanidad de Jesús, el evangelista responde profundizando en el misterio de su encarnación y de su muerte. Y ante la tentación de huir del mundo, exhorta a los discípulos para que afiancen su fe en Jesús y unidos a Él salgan al mundo, más bien para dar testimonio de la verdad. Eso usted lo puede ver en San Juan 17. Jesús oró por sus discípulos y dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces, muchos movimientos y hasta en los tiempos pasados, mucha gente quería huir del mundo. Hoy el riesgo que veo es que muchos estamos imbuidos en el mundo ya y no estamos dando testimonio de la verdad. Si en el pasado la gente no quería convivir con el mundo, no se relacionaba con la gente en el mundo, hoy creo que el mundo ha entrado más bien hasta cierto punto a la vida de la iglesia y no hemos dado testimonio de la verdad. Eso es un desafío profundo, porque en la oración de Jesús dijo: no los quites del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, guárdalos del mal. Y allí oró porque diéramos testimonio de su amor, que anunciáramos su evangelio, cosa que hoy es un reto muy profundo. Por eso el evangelio de Juan va a ser muy pertinente también a nuestro contexto. Así que esto sería lo que podríamos mencionar del evangelio de Juan. Los temas de los evangelios. En los 4 evangelios encontramos los siguientes temas centrales, para que los anote cuando los lea: el Mesías, el reino de Dios o reino de los cielos, la ética del reino y el reino y la iglesia. Son temas centrales que usted va a encontrar en los 4 evangelios. Así, cuando usted estudie los evangelios, lleve en mente que estos son los temas centrales que va a encontrar: el Mesías, el reino de Dios o reino de los cielos, la ética del reino, el reino y la iglesia. Quiero preparar sus corazones para la reflexión de mañana. Estaremos hablando sobre estos 4 temas centrales en los evangelios. Hablaremos sobre el Mesías, el reino de Dios o los cielos, o reino de los cielos, la ética del reino y el reino y la iglesia. Dejo hasta aquí esta introducción a los evangelios que nos faltaban. Lucas y Juan, hemos dado esta introducción de cada uno de ellos
confiando que serán de gran bendición para su estudio personal, su devoción personal cuando usted se acerque a la lectura de la palabra. El día de mañana estaremos hablando sobre estos temas centrales: el Mesías, el reino de Dios o reino de los cielos, la ética del reino y el reino y la iglesia. Que Dios les bendiga, tenga usted un excelente día. Si el Señor lo permite, mañana continuamos.